vamos a tratar un tema muy interesante que el Señor ha puesto en mi corazón, y es porque muchas veces nosotros queremos hacer cosas y a veces ni siquiera medimos la consecuencia. En el día de hoy vamos a hablar del tema, la voluntad de Dios o la mía. ¿Cómo yo estoy actuando de manera cotidiana? Cuando me planteo hacer algo, le consulto a Dios y espero su respuesta, o simplemente acciono. Ok, yo entiendo que esta dirección es la que me conviene y por aquí me voy. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a ver en el desarrollo del mensaje un ejemplo de una persona que al principio hizo la voluntad de Dios, pero luego hizo la voluntad de Él, y cuáles fueron las consecuencias. Y me gustaría iniciar este tema con este versículo de las Escrituras que se encuentra en 1 de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren qué interesante. Todas las cosas que nosotros tenemos la oportunidad de hacer hoy en día van a pasar. Todos aquellos planes y proyectos que muchas veces sabemos en nuestra humanidad que no son de Dios, pero me pueden ayudar a conseguir ciertos recursos económicos, y yo entiendo, hay personas que piensan así. Yo entiendo que el Señor eso me lo va a dejar pasar porque Él conoce mis necesidades, Él sabe las precariedades por las que yo estoy pasando, y bueno, como eso es un negocio que no es muy de Dios, pero tampoco es malo, y yo sé que el Señor me la va a perdonar. No, todo lo que te ofrece el mundo, dice ahí, el mundo pasa y sus deseos, o sea, todas aquellas cosas que no son del agrado de Dios, van a pasar y por vía de consecuencia van a traer a nuestras vidas consecuencias funestas. Ahora bien, dice este versículo, 1 de Juan 2:17, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué significa permanecer para siempre? Heredar la vida eterna. Aquel que decide morir a su yo. Como decía el apóstol Pablo, cada día muero. ¿Muero a qué? A hacer mi voluntad, para hacer la voluntad de Dios, para agradar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero me gustaría que viéramos la definición de la voluntad de Dios. Miren, es una elección libre y voluntaria de la persona de actuar conforme a la voluntad divina. Es una elección, es usted tomar una decisión de que ya no decido a partir de hoy no hacer mi voluntad, aunque me guste, aunque me agrade, sino hacer a partir de este momento la voluntad de Dios. ¿Es fácil? Claro que no. Claro que no, no es fácil hacer lo que el Señor nos manda en su palabra, pero sí se puede, y más pidiéndole al Espíritu Santo de Dios su intervención divina, su ayuda, su asistencia. De esta manera sí vamos a lograr lo que Dios quiere que nosotros hagamos cada día. Sigue diciendo la definición, donándose a sí mismo a causa de Dios. Donándose a sí mismo por completo a la causa de Dios, al igual que Dios en la persona de Jesucristo se donó libre y totalmente a nosotros para nuestra salvación. Wow, qué interesante, ¿verdad? Esta comparación que hace esta definición. Nosotros debemos donarnos, entregarnos por entero, así como lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Fue fácil para Él ir a la cruz del Calvario? Claro que no, porque Él vino a la tierra haciéndose hombre. O sea, Él sentía dolor en su carne.
porque se hizo hombre para padecer por amor a nosotros, por cada uno de nosotros, mis amados. Y esto nosotros debemos cada día en nuestras vidas valorarlo. Entonces, hacer la voluntad de Dios es donarse a sí mismo a la causa de Dios, al deseo, es interpretar los deseos de Dios y por supuesto cumplirlo, que es lo más importante. Hacer la voluntad de Dios es bueno para el alma. Esto es importante que nosotros lo sepamos. Hacer la voluntad de Dios es bueno para el alma porque logra ejercitar las virtudes cristianas de la humanidad, la obediencia y la fe. Al momento de usted decidir hacer la voluntad de Dios, usted está ejercitando la fe, poniendo en práctica la fe, que vamos a ver la definición más adelante, y la obediencia a Dios. Ahora, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, entonces simple y llanamente estamos desobedeciendo al Todopoderoso. Vamos a ver la diferencia en hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, el que no hace la voluntad de Dios se asemeja a una persona que va probando en un llavín de una habitación, por ejemplo, que está llena de alimentos y de bebida, ¿verdad? Va probando llave por llave, llave por llave, llave por llave. Imagínense que tenga 1000 llaves o qué sé yo, 2000 o póngale una cantidad X que probar. Puede ser que esta persona hasta desfallezca en el intento por conseguir ese alimento. Sin embargo, la persona que hace la voluntad de Dios va directamente hacia la persona que conoce cuál es la llave que va a abrir ese lugar donde usted va a poder adquirir alimento y algo de líquido para tomar. Es una situación similar. El que hace la voluntad de Dios hace algo certero, seguro. No va inventando, porque en el inventar, en ese transcurrir, usted puede desfallecer. En ese caminar por el desierto, cuando usted no hace la voluntad de Dios, como ocurrió justamente con el pueblo de Israel, usted puede desfallecer y no alcanzar a ver la tierra prometida. Ustedes saben que fueron los hijos del grupo de Israel que comenzó a caminar por el desierto los que pudieron ver la tierra prometida, aquellos que no estaban contaminados, aquellos que habían decidido escuchar la voz de Dios y no desobedecerla como lo hizo justamente el pueblo de Israel. Vamos a ver un ejemplo muy interesante y es el caso de Moisés. Primero vemos que Moisés hizo la voluntad de Dios para obtener agua de la roca, según Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. En esta ocasión, cuando el pueblo de Israel le hace la exigencia a Moisés de que tiene sed y que ellos necesitan agua y comienzan a criticar, porque ellos desde que salieron de Egipto, desde que el Señor hizo el milagro utilizando a Moisés y sacó el pueblo de Israel de Egipto, ellos se la mantuvieron todo el tiempo criticando a Moisés y diciendo que por qué lo sacó de Egipto a pasar hambre, a que murieran en el desierto, que mejor hubiesen quedado en Egipto, etcétera. Quejabanza. Constantemente se vivían quejando. Ahora bien, mis amados, en este caso, pues Moisés, que era considerado el hombre más manso de la tierra, y yo estoy segura completamente que una de las cualidades que más le agradó a Dios fue esta al momento de elegir a Moisés para conducir al pueblo de Israel, porque Moisés no sabía que se iba a enfrentar. Él pensaba que la prueba más grande era justamente ir y presentarse delante del faraón. No sabía que había una aún mayor, que era conducir al pueblo de Israel, un pueblo de dura cerviz, un pueblo rebelde,
como el mismo Moisés se lo expresa en un momento determinado. Entonces aquí vemos que Moisés decidió obedecer al Señor y golpear la peña para que saliera agua de la roca en presencia de los ancianos. Él lo hizo así y justamente el pueblo de Israel pudo tomar agua. Ahora bien, vemos luego que el Señor mandó a Moisés que le hablara a la peña, según número 28. Dice, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. O sea, vemos que en esta segunda ocasión, cuando el pueblo de Israel le exige una vez más a Moisés de que tienen sed, entonces el Señor, cuando Moisés habla con él, le dice que le hable a la peña. Miren qué interesante, primero le dijo que golpeara la roca, luego le dice que le hable a la peña. Esto nos indica que el Señor tiene diferentes maneras de actuar con cada uno de nosotros. Él no se manifiesta de una sola forma, como hemos visto en prédicas anteriores, ¿verdad? Él se manifiesta a través del fuego, a través del silbo apacible, a través del viento. Vemos esos ejemplos de la manifestación del poder de Dios en las Escrituras. Y asimismo se manifiesta en nuestras vidas. Un día podemos recibir una palabra ahí, comenzar a llorar con una sola palabra que tocó nuestro corazón, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, trajo a nosotros. Pero otro día, de repente estamos en medio de una danza, gozándonos en el Señor, y el Señor quebrantar nuestro corazón, ¿verdad? Ahí se está manifestando el Señor a través de fuego, ¿verdad? O del viento. Pues, entonces, mis amados, vemos que el Señor aquí le da una orden a Moisés de que le hable a la peña y que iba a salir agua de ella y luego, pues, iba a darle a beber a la congregación y a su pueblo. Ahora bien, vemos que Moisés en esta ocasión no hizo la voluntad de Dios para obtener agua de la roca por segunda vez. En Números 20:11 dice la palabra, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Miren algo que es importante que nosotros destaquemos. El Señor le dijo en esta ocasión que le hablara a la peña, pero él lo que hizo fue que la golpeó, y no solamente una vez como lo hizo en la primera ocasión, sino que lo hizo 2 veces. Quizás pudo haber actuado simplemente porque en su subconsciente estaba que, como el Señor le dijo que golpeara la peña una vez, en su subconsciente, de repente pudo haber pasado de que iba a salir agua de la roca de igual forma. O el segundo punto es que Moisés se sentía tan presionado con esta actitud tan rebelde y negativa del pueblo de Dios que quiso descargar un poco de su ira golpeando la peña 2 veces. Nosotros, mis amados, debemos tener mucho cuidado de qué hacer cuando tenemos un pedido delante del Señor. Porque si actuamos de manera desesperada, sin esperar la respuesta del Todopoderoso, puede traernos graves consecuencias, como vamos a ver que ocurrió justamente en la vida de Moisés. Vamos a ver ahora qué pudo haber llevado a Moisés a no hacer la voluntad de Dios. 1, la presión de grupo. Imagínense ustedes, como le dije anteriormente, desde que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto
era una murmuración constante contra Moisés. No se sabían dirigir a él de manera correcta. E incluso en muchas ocasiones, cuando estaba haciendo este estudio, pensé en el momento en que el Señor nos permitió, por su infinita misericordia, visitar a Israel. Allí encontramos, básicamente en el mercado, a varios mercaderes que tenían una actitud como tan fuerte. Y yo decía, Dios mío, pero es increíble. Ahora entiendo por qué dice la palabra que el pueblo de Israel se rebelaba en tantas ocasiones a Dios y a Moisés, ¿verdad? Porque revelándose a Moisés al mismo tiempo, pues se le revelaba a Dios, porque era la persona que el Señor había puesto para dirigir al pueblo de Israel. Entonces, Moisés se sintió presionado con esta petición justamente que tenía el pueblo de Israel. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. No te dejes llevar por la mayoría. ¿Por qué? Porque la mayoría está equivocada. Si tú estás, por ejemplo, por tomar alguna decisión de separarte de repente de tu esposo o separarte de tu esposa porque están teniendo muchos conflictos, etcétera, y la gente con las que tú has hablado te dicen, sí, tú no tienes que estar soportándole tanto a ese hombre, ya tú tienes tantos hijos de él y tienes tantos años aguantándole, etcétera, deja eso, que eso no sirve para nada. Tú te estás dejando llevar de la presión de grupo. Y primero tú eres la que le va a dar cuenta a Dios de la acción, de la decisión que tú tomaste. No es el grupo que te está presionando. O quizás te están ofreciendo un negocio ilícito o algo que tú sabes que no es del agrado de Dios. O simplemente algo que puede ser bueno, pero el Señor no te ha dado la respuesta. Y dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de perdición. Y esto ocurre justamente cuando nosotros no esperamos la respuesta del Señor, cuando nos dejamos presionar por el medio que nos está envolviendo, cuando nos dejamos presionar por la situación que estamos enfrentando. Por ejemplo, ahora mismo nosotros vivimos con mucha presión, porque estamos en un tiempo de pandemia, en tiempo del coronavirus. O sea, por lo regular, aunque las personas no quieran, se presionan. Y cuando comienzan a escuchar ese bombardeo de información, que usted ve las redes sociales, es coronavirus. Usted ve la noticia, coronavirus. O sea, por donde quiera, usted habla con una persona, con un familiar, coronavirus. Es una presión muy fuerte. Y las personas que toman decisiones en este tiempo, si no consultan con el Señor, luego se van a lamentar. Decisiones en cualquier área de su vida. Puede ser quizás en el área matrimonial, o quizás con el tema de los hijos, o en el trabajo. Gente que por el momento aún han conservado su trabajo por la misericordia de Dios. Pero la presión de grupo le dice, no, porque que tú estás trabajando demasiadas horas, te están explotando, están abusando de ti, deja eso, sal de ese trabajo, suelta eso. Pero sin embargo, usted sabe la cantidad, los millones de personas que han perdido sus trabajos desde que comenzó el coronavirus a nivel mundial y aquí mismo en República Dominicana. Es alarmante. Es alarmante. Sin embargo, por llevarse de la presión de grupo, entonces se dejan llevar de la mayoría en su maldad y al final pueden, por supuesto, van a pagar las consecuencias. El punto número 2 que pudo haber llevado a Moisés a no hacer la voluntad de Dios es que tuvo un impulso y actuó con desesperación. Eso lo sabemos. Él se sintió
tan presionado que él tomó la decisión de no analizar qué fue lo que el Señor le dijo. Bueno, el Señor me dijo que le hablara a la roca. Simplemente era decirle, roca, sal agua de ti. Ya, eso fue lo único que el Señor le dijo. Sin embargo, él cogió la vara y la golpeó 2 veces. Actuó de manera impulsiva. ¿Cuántas veces, y más en el caso de los latinos, no actuamos de manera desesperada o de manera impulsiva a dar una respuesta o a tomar una acción sin medir las consecuencias? Son muchas las ocasiones, mis amados, que no analizamos primero, wow, me dijo esta palabra, me hirió, mejor me quedo callada o le digo una palabra blanda, porque dice las Escrituras en Proverbios capítulo 15, versículo 1, que la blanda respuesta aplaca la ira, pero la respuesta áspera hace subir el furor. Entonces debemos hacer un alto, pararnos ahí, diríamos en seco, antes de dar una respuesta de manera desesperada e inmediata, de manera impulsiva, como justamente lo hizo Moisés en esta ocasión. Pero vamos a ver qué dice la palabra al respecto. Salmos 37:1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. O sea, no te impacientes, no te desesperes. No te desesperes en actuar a causa de los malignos. Los malignos son aquellos que han decidido simple y llanamente no hacer la voluntad de Dios, hacer lo que a ellos les conviene, como justamente ocurrió con el pueblo de Israel. Moisés decidió hacer la voluntad de Dios, aunque en varias ocasiones cometió errores. Y vamos a ver lo que le costó esos errores que él cometió. Entonces el pueblo de Israel simplemente decidió pertenecer a otro grupo, de darles rienda suelta a lo que ellos querían, a lo que ellos pensaban. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, no tengas envidia de aquellos que hacen iniquidad, que hacen maldad. Iniquidad es que maquinan un mal para hacerlo a la otra persona, ¿verdad? No tenga envidia de aquellos que transitan por un camino oscuro y tú lo ves muy bonito, muy florecido. No tenga envidia de ellos, porque lamentablemente hay muchas personas que andan haciendo algunas gestiones oscuras, ¿verdad? Por ejemplo, que son narcotraficantes, etcétera, y lo tienen muy escondidito y tú lo ves que está muy florecido y eso, y de repente tú estás pasando trabajo, tú estás pasando ciertas calamidades económicas y dices, wow, pero ¿y cómo es posible que el Señor prospere a los impíos y que le vaya bien, etcétera? Tú no puedes tenerle envidia a ese tipo de personas, porque dice la palabra que como hierba serán pronto cortados. Y vemos con mucha regularidad que en las noticias, ¿verdad?, estas personas pues son apresadas y lo pierden todo. Se pasan la mayor parte de su vida preso. ¿Y qué es mejor? ¿Disfrutar de lo bueno, de lo pomposo y luego terminar preso? ¿O usted quizás ser de bajos recursos y estar libre? ¿Qué usted elegiría? Entonces, tenemos, mis amados, que tener pendiente siempre que hacer la voluntad de Dios es mejor que todas las cosas y que no debemos impacientarnos a causa de los malignos, de los que hacen maldad, ni tener envidia de los que maquinan hacer algo, de los que hacen iniquidad. El punto número 3 que pudo haber
llevado a Moisés a no hacer la voluntad de Dios es que él no pensó en ningún momento en las consecuencias. En ningún momento él pensó en lo que podía costar actuar de manera impulsiva. No hacer un alto y escuchar lo que Dios quería que él hiciera. Él en ningún momento se detuvo. Dice Deuteronomio 3:25, y aquí vemos las consecuencias de las fallas que tuvo delante del Señor, sino estar convencido de que Dios está en ese asunto. 2, la voluntad de Dios está siempre de acuerdo con la Biblia Sagrada. No sucede lo mismo cuando es la voluntad humana. Siempre la voluntad de Dios está apegada a la Biblia. Y vuelvo a poner el mismo ejemplo. Ok, usted consiguió ese trabajo y ese trabajo le está permitiendo usted congregarse, usted seguir trabajando en lo de Dios. Bueno, pues usted sabe que es una bendición. 3, la voluntad de Dios involucra sobre todo intereses del reino de Dios y lo glorifica sobre todo. Y aquí vamos al versículo muy conocido, que yo creo que en ninguna de las prédicas se queda y no se puede quedar, aunque usted se lo sepa de memoria, pero lo estamos poniendo en práctica. Hello, ¿lo estamos poniendo en práctica? Bueno, esto es lo importante. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todas las demás cosas van a venir por añadidura. Entonces, si esa bendición que el Señor a usted le mandó, si usted primero glorifica a Dios, entonces usted sabe que vino del Señor. De lo contrario, Dios no está en ese asunto. 4, la voluntad de Dios, la voluntad es de Dios cuando el nacido del Espíritu se sujeta a sacrificar su voluntad por la de Dios. Esto sí es importantísimo, mis amados. Miren lo que dice Génesis 12, 22, 12. Y es el ejemplo de un hombre que decidió sacrificar su deseo, su anhelo, su sueño por hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros tenemos que sacrificar cosas que nos gustan por agradar a Dios. Es el caso de Abraham, cuando el Señor le dijo que fuera a sacrificar a su hijo Isaac, y le dice a tu unigénito. ¿Y por qué le dijo a tu unigénito? Porque era el hijo de la promesa. Él no le mencionó a Ismael, que nació primero, porque vino de la carne. Esa no fue la voluntad de Dios, sino que por presión de grupo, ¿verdad? Su esposa Sara, entonces le dijo que le hiciera ese favor y él se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Y se llegó a Agar y de ahí vino Ismael. Nació de la carne, pero la voluntad de Dios era que llegara un Isaac, que significa sonrisa. Después de tanto lamentarse el no tener un hijo, pues el Señor lo bendice y le provoca gran alegría, tanto a Sara como a nuestro querido Abraham, ¿verdad? Y mira lo que después el Señor le dice, sencillamente en Génesis 22, 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces tú has actuado como Abraham? ¿Cuántas veces tú has sacrificado lo que tú más quieres, lo que tú más anhelas, lo que tú más disfrutas por agradar a Dios? Un ejemplo, ¿cuántas veces tú has sacrificado el ir a un juego de pelota cuando se permitía? Porque sabemos que en este tiempo de pandemia todo está paralizado. Pero ¿cuántas veces
tú sacrificaste esto que te daba tanto placer, el tú ver a esos peloteros, ¿verdad? Y a tu equipo básicamente que esté ganando, etcétera. Y no está mal, hello, no está mal. Pero ¿cuántas veces tú lo sacrificaste para tú irte a la iglesia, a tener un tiempo con tu amado del cielo? No sé si tú me estás entendiendo. O cuántas veces tú como hombre te cruzó una chica por el lado, así como te la recetó el médico, como diríamos en buen dominicano, ¿verdad? Como a ti te gustaba que cuando estaba en el mundial, en el mundo, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Y tú dijiste no y volteaste mejor la cara, pero loco por quedarte mirando. No, yo soy un hijo de Dios. Y aunque mi esposa no está conmigo, yo le debo respeto primero a Dios y luego a mi esposa. Y volteaste la cara y no volviste a mirar para darle rienda suelta a las imaginaciones, a los pensamientos y al pecado. ¿Cuántas veces? Eso es un sacrificar a Isaac. Igual que en el caso de las mujeres, porque las mujeres también pueden ver un chico muy apuesto y que se le vayan los ojos y comenzar a hacer muchísimas imaginaciones. Pero eso es sacrificar a nuestro Isaac, sacrificar lo que más anhelamos, lo que más nos produce alegría y placer. Y en el caso de Abraham, fue llamado en la galería de la fe, justamente el padre de la fe, fue llamado. ¿Y a ti cómo te gustaría que te llamen? ¿Estaría dispuesto o dispuesta a sacrificar a tu Isaac por agradar, por hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta? 4. Estamos hablando de pasos para identificar la voluntad de Dios. Cuando la voluntad es de Dios, el nacido del Espíritu se sujeta a sacrificar su voluntad por la de Dios. Primera de Corintios 2:14 en la versión Nueva Traducción Viviente dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. O sea, cuando una persona anda en el Espíritu, puede discernir las cosas del Espíritu, puede discernir cuando algo se está moviendo y viene del enemigo, aunque venga disfrazado con una ropa, con una etiqueta, con una chaqueta espiritual. No sé si me di a entender. El enemigo es muy especialista, es un estratega, maquinando en cómo engañar a los hijos de Dios. Si nuestro querido Abraham no hubiese andado en el Espíritu, no crea usted que él iba a obedecer e iba a ir a sacrificar a su hijo Isaac. No lo iba a hacer. Pero como era un hombre que estaba sujeto al Espíritu de Dios, sujeto al mandato del Todopoderoso, entonces él decidió escuchar la voz de Dios, obedecerlo y hacer su santa y divina voluntad. Entonces, mis amados, debemos pedirle al Señor que nos ayude cada día más, que nos ayude a andar en el Espíritu, a que muera nuestra vieja naturaleza y que florezca la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Porque solamente los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. 5. La voluntad de Dios te da paz. Esto es vital e importantísimo. Dice Isaías 26:3 de la Nueva Versión Internacional: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía.
La traducción Reina Valera 60 dice: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo corazón en ti confía. O sea, me gustó esta versión porque dice que el de carácter firme, el que toma la decisión de hacer la voluntad de Dios por encima de sus deseos humanos, dice las Escrituras que Él lo va a guardar en perfecta paz. ¿Por qué? Porque ha decidido, ha tomado la decisión fundamental de creerle a Dios, de confiar en Dios, en que aunque el Señor haya tomado la decisión ahora de algo que a mí no me conviene, de algo que a mí realmente no me provoca alegría, no me provoca bienestar en el momento, pero Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él conoce absolutamente todo de nosotros. Si, por ejemplo, yo voy a comprar algo y es mi deseo, pero no tengo muchos recursos, y yo comienzo a investigar, yo le pongo una señal al Señor en mi mente. Recuérdense que cuando Giesi fue a buscar esposa para Isaac, él dijo en su corazón, él le puso las señales al Señor. Entonces nosotros no podemos decir, vociferar, porque el enemigo se entera y entonces trata de distorsionar lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, mis amados, si usted va a comprar un televisor, vamos a poner ese ejemplo, usted no tiene tantos recursos, tiene diferentes situaciones. Señor, usted le dice, si es tu voluntad de que yo compre este televisor, permite en su mente, en oración delante de Dios, permite que ocurra esto, esto y esto. Si eso ocurre, entonces usted sabe que fue el Señor. Ahora, si usted dice orando en voz alta, como yo estoy hablando ahora, Señor, si cuando yo vayas a comprar ese televisor ocurre esto, esto y esto, yo voy a entender que eso viene de ti. De repente es el enemigo que le está poniendo una trampa, una traba, y usted puede caer en ella. Entonces, es importante que nosotros seamos específicos en lo que le vamos a pedir al Señor. Y cuando hacemos ese deseo, ese anhelo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, esto nos va a producir paz. Vamos a estar en quietud y en reposo. Pero cuando tomamos la decisión de hacer lo contrario, simplemente porque nos llevamos de lo que hay en el ambiente, entonces va a traer intranquilidad a nuestras vidas. Y no se sabe por qué tiempo, que eso es lo interesante. Entonces, dice la palabra, mis amados, el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Este versículo de verdad que me apasiona tanto, porque yo sé que no es fácil muchas veces hacer la voluntad de Dios. Yo sé que no es fácil, pero cuando tenemos en nuestra mente que primero queremos agradarle a Él y luego a nosotros, entonces Él se manifiesta de una manera poderosa y gloriosa en nuestras vidas. Y esto nos va a producir alegría y placer, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio quizá de cierta negatividad a nuestras vidas al inicio. Al final vamos a poder decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Por qué? Porque vamos a ver los beneficios de hacer la voluntad de Dios. Y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley, tu palabra está atesorada aquí en mi corazón y yo la voy a poner en práctica. No solamente se va a quedar ahí en el conocimiento, sino que la voy a llevar, la voy a atesorar aquí en mi corazón para llevarla a la práctica. Es importante, mis amados, que nosotros nos deleitemos haciendo la voluntad de Dios. Sí, es cierto.
pasé quizá por desapercibido cuando decidí no mirar, no continuar una comunicación con una chica que me gusta mucho. Sí, pasé por una persona tonta, pero prefiero pasar por una persona tonta aquí en la tierra y pasarle bien al Señor. Porque en el caso de José, él salió corriendo. Él salió corriendo. ¿Y tú por qué no sales corriendo? Porque tentaciones tú vas a tener siempre. Y mientras más tú te acercas a Dios, esas tentaciones te van a perseguir, pero tú vas a tener más resistencia para soportar todos los dardos de fuego del maligno que te envíe por el área más débil, porque Él no te va a atacar por un área que Él sabe que tú tienes fuerte. No, es por el área más débil que Él lo va a hacer. Entonces, debemos procurar siempre hacer la voluntad de Dios, agradarnos haciendo la voluntad de Dios y no que sea algo pesado para nosotros. Y quiero dejarles con este pensamiento, y es que hacer la voluntad de Dios te hace libre y no hacerla simple y llanamente te hace esclavo. ¿Por qué? Porque tú vas a ser esclavo de tus actitudes, tú vas a ser esclavo de todo aquello que de repente tú vienes arrastrando desde tus antepasados, desde tu vieja naturaleza, desde antes de tú no ser creyente. Tú te vas a mantener siendo esclavo, pero inmediatamente tú decides hacer la voluntad de Dios, entonces vas a ser libre en Cristo porque te vas a sentir gozoso. ¿Quiénes entrarán al reino de los cielos? Y con esta preguntita, ¿verdad? Y respuesta que le estaré dando, finalizamos. ¿Quiénes entrarán en el reino de los cielos? Bueno, dice aquí las Escrituras, en Mateo 7:1, precisamente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, puede ser que tú seas un gran predicador, una gran predicadora, puede ser que tú tengas una posición eclesiástica bastante alta y que le esté diciendo, Señor, Señor, y predicando desde el púlpito, desde este lugar sagrado, la palabra de Dios, y como el Señor respalda tu palabra, te usa. Porque Él respalda su palabra y ya no retorna atrás vacía, porque es demasiado poderoso el predicar la palabra de Dios. Pero por ello tú no vas a ser salvo. Por ello tú no vas a heredar el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va a heredar la vida eterna. El que decide morir a su yo, a su vieja naturaleza, el que decide de manera definitiva dar un giro de 180 grados y trazar un camino correcto por donde andar, guiado por el Espíritu Santo de Dios, y no el que quiere tener un pie aquí y otro acá. Ah, bueno, sí, yo predico la palabra, o yo voy a la iglesia, o yo soy cristiano, etcétera, pero todavía no he permitido que el Señor domine por completo esa área débil que yo tengo. No lo he permitido, porque he querido en esa área que tanto me gusta, que tanto me acomoda, he querido seguir haciendo mi voluntad y no la de Dios. Mis amados, el regreso de Cristo está a la puerta. No es el tiempo de estar ambivalente, no es el tiempo de estar caminando para un lado, caminando para el otro. Es el tiempo de creerle al Señor, es el tiempo de hacer su voluntad, es el tiempo de decirle, Señor, yo quiero que tú te entrones en mí. Yo no quiero seguir siendo como soy. Yo me niego a mí misma, me niego cada día, porque yo no quiero hacer la voluntad de Jesse, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y es una batalla constante que nosotros los humanos tenemos, porque queremos muchas veces hacer nuestra voluntad. La carne es débil, claro que sí, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y es lo que nosotros debemos perseguir, que el Espíritu Santo de Dios sea el que se manifieste
constantemente en nuestras vidas. Vamos a orar, mis amados, pidiéndole al Señor que nos fortalezca y que nos ayude en su infinita misericordia. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel y verdadero. Padre, en este momento nosotros venimos delante de tu santa y divina presencia, humillándonos bajo tu poderosa mano, Señor. Pidiéndote y suplicándote, Dios, que nos ayude no a hacer nuestra voluntad, Rey de Gloria, sino la tuya, Padre. Sabemos que es difícil. Sabemos que es difícil, Señor, pero tú nos mira con ojos de misericordia. Y tú dices que si tu pueblo se humilla y tu pueblo invoca tu nombre, tú le vas a perdonar y le vas a escuchar. En 2 de Crónicas 7:14. Por eso, Señor, en este momento, junto a cada uno de mis hermanos ahí, nos humillamos y te pedimos, te rogamos, te imploramos que tú nos libertes, Señor, de todo aquello que venimos arrastrando desde 4 generaciones atrás, Señor. Y que nos ayude, Dios del cielo, a hacer tu voluntad. Que nos ayude a deleitarnos, Señor, haciendo tu voluntad. Porque el hacer tu voluntad me ha agradado. Que nosotros podamos decir que nos podemos agradar haciendo lo que tú quieres que nosotros hagamos, oh Dios. En el nombre de Jesús, guárdanos, Señor. Guárdanos, oh Dios. Y ayúdanos a vivir en paz, porque tú guardarás en perfecta paz aquel en cuyo corazón confía en ti, oh Dios. Aquel que tiene un carácter firme y decisivo, oh Dios, como dice tu palabra, para hacer tu voluntad, mi Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a amarte cada día, a amarte con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, oh Dios. Porque mientras más te amamos, mientras más nos acercamos a ti, más vamos a procurar hacer tu voluntad, vamos a procurar agradarte, oh Dios. En el nombre de Jesús, nosotros descansamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.